El mago que emergió del fracaso. Volumen 2. Parte 2. Arcus Reiteft, 12 años. Habían pasado 2 años desde el anuncio inicial del heterómetro, y Arcus tenía ahora 12 años. Había crecido, un poco, y su figura se había vuelto un poco más masculina. Como siempre, sus rasgos faciales eran otra cosa, y todavía se miraba a menudo en el espejo. La nuez de Adán aún no se veía, y sus ojos eran grandes y brillantes, enmarcados por largas pestañas. Estaba llegando a un punto en el que Arcus sospechaba que podía estar maldito. Ahora tenía más tiempo para hurgar y pellizcarse las mejillas frente al espejo, aunque sabía que eso no cambiaría nada. A diferencia de su rostro, el entorno que rodeaba a Arcus estaba cambiando lentamente. Le había pedido a Craig que le pasara un heterómetro a Lesia, y en un golpe de suerte, ninguno de sus temores en torno al regalo se había materializado. Craig nunca contestó a Joshua cuando le preguntó quién lo había fabricado, y el propio aparato aún no se había filtrado al conocimiento público. Arcus también estaba satisfecho de que Joshua no estuviera descargando sus frustraciones con su hermana, aparte de hacerla trabajar un poco más que antes. Si lo hacía, Lesia probablemente se lo diría a Arcus. Arcus ya no veía tanto a su hermana como antes, y eso tenía que ver tanto con el aumento de la intensidad de su educación como con el hecho de que se esperaba que participara más activamente en las reuniones de la nobleza, desde salones a fiestas o simples cenas con las familias de la rama de los Reiteft. Otras casas ya estaban reconociendo su aptitud mágica, y solo por eso, su lugar como futura jefa de la casa Reiteft estaba prácticamente confirmado en ese momento. El propio Arcus tenía ahora menos tiempo y más responsabilidades, muchas de las cuales estaban relacionadas con el heterómetro. A menudo salía o se quedaba en casa de su tío, así que solo se reunía con Lesia una vez al mes, si es que lo hacía. El hecho de que sus padres estuvieran tan cerca tampoco ayudaba. Durante los 2 últimos años, Arcus también había empezado a intercambiar cartas con Charlotte Cremelia, hija mayor del conde y una de las chicas que salvó del marqués. Fue idea de ella, y la primera carta se envió tan pronto como la excitación en torno al heterómetro empezó a calmarse. Las cartas eran la forma de comunicación más conveniente para ellos, tanto porque estaban ocupados, como porque era más fácil que reunirse en persona, teniendo en cuenta las circunstancias de sus casas. Charlotte tenía 14 años. El Instituto Real de Magia aceptaba alumnos a partir de los 13 años, así que llevaba un año entero estudiando allí. Aunque no era una maga, estaba aprendiendo a enfrentarse a ellos y seguía con su entrenamiento de esgrima. Ya había retado a Arcus a un duelo en sus cartas. A pesar de su apariencia de lady, no se podía confundir la chispa de fuego de su sangre militar. En cuanto al propio Arcus, seguía haciendo un buen uso del heterómetro, y las cosas le iban bien. Seguía estudiando las crónicas antiguas y probando todo tipo de magia. También consiguió ahorrar bastante dinero, gracias en gran medida a la recompensa que le concedió el gremio de magos. Ahora mismo, estaba haciendo que Noah y Cassie recorrieran la capital para encontrarle un lugar donde vivir. Arcus creía que ya era hora de dejar la finca de Reiteft para siempre, y tampoco podía abusar de su tío para siempre. Aunque necesitara utilizar la casa de Craig para seguir trabajando con el heterómetro, quería tener un hogar propio y permanente, y si sus grandes ahorros no eran suficientes, podría pedir más dinero prestado. Si eso no funcionaba, lo único que tenía que hacer era vender algunos de sus hechizos o trucos al gremio. De alguna manera iba a conseguir la casa de sus sueños, y esperaba que fuera más pronto que tarde. Aparte de la magia, también avanzaba en la elaboración de cerveza. Seguía las instrucciones del libro una y otra vez, tratando de hacer el producto perfecto. Al menos, en lo que respecta a la apariencia, parecía que lo estaba consiguiendo. Seguía tomando prestado el sótano de Craig, tanto para la elaboración de la cerveza como para el almacenamiento de sus productos. Los sellos de las paredes habían mantenido el lugar fresco y la humedad estable durante todo el año. También grabó los barriles con los sellos sugeridos en la guía de Klimboter, lo que facilitó la fermentación de la mezcla. Todos los que venían decían lo mismo, que nunca habían visto tantos sellos en un mismo lugar. Arcus estaba de nuevo en la bodega ese día, y quitó la tapa de uno de sus barriles, revelando la bebida que había dentro. Estaba separada en 2 capas. La capa superior era transparente, mientras que el líquido inferior era blanco y turbio y estaba manchado de sedimentos. Esta capa inferior constituía alrededor del 80% del contenido del barril. Las bebidas más populares en este mundo eran el hidromiel, la cerveza y el vino,
pero el producto de Arcus le recordaba más al vodka, la ginebra o el sake. Si quería hacer sake, habría que prensar la capa inferior, pero por el momento, eso no era ni lo uno ni lo otro. Para ser sincero, Arcus esperaba mucho menos de su incursión en la elaboración de cerveza, y estaba bastante satisfecho consigo mismo. Ha salido muy bien. Lo hizo todo según el libro. Utilizó los ingredientes adecuados, reguló la temperatura, mezcló periódicamente y dejó que se elaborara durante el tiempo justo. Arcus estaba satisfecho de que su bebida estuviera lista. Estaba admirando su trabajo cuando oyó 2 pares de pasos que bajaban a la bodega. Arcus se giró para encontrar a sus 2 ayudantes al pie de la escalera. El primero era un joven de unos 20 años, cuya belleza era casi femenina. Llevaba el pelo añil cortado en forma de melena, con el lado izquierdo que apenas le llegaba al hombro y el derecho trenzado. Llevaba un monóculo sobre el ojo derecho y un estoque en la cadera. Con su chaquetón negro, era la imagen perfecta de un mayordomo estereotipado. El segundo sirviente tenía el pelo oscuro engominado hacia atrás y la cara de un alborotador. Tenía poco más de 30 años o más de 20. Sus ojos, que tenían un iris diminuto, eran estrechos e inclinados hacia arriba en los extremos, y su boca estaba permanentemente torcida en una sonrisa desdeñosa. Los botones de su camisa permanecían abiertos hasta que la decencia exigía lo contrario, y había un hueco demasiado grande entre el nudo de su corbata y su cuello. Llevaba un pañuelo en el brazo y en la cadera, un llavero. También había un objeto más pequeño que tintineaba junto a ellas, aunque su propósito no estaba claro a primera vista. Hola, Noah. Cassie. Sus sirvientes eran Noah Ingveine y Cassie Wari. La cara de Cassie se arrugó en un ceño. ¿Qué diablos estás haciendo aquí abajo? Solo estoy flexionando mis músculos creativos. Ay, estoy haciendo cosas, aclaró Arcus. De vez en cuando, tenía la tendencia a utilizar por accidente modismos del mundo de ese hombre que no eran familiares para los habitantes de Ainur. Aunque intentaba abandonar el hábito, a veces era difícil encontrar una alternativa adecuada. Noah se puso detrás de Arcus y miró dentro del barril. Ah, estos deben ser los ingredientes que traje para ti. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo aquí? Alcohol. ¿Qué? Como si supieras hacer eso. Ya lo sé. Ya he hecho algunos. Ni siquiera sabes a qué sabe esa cosa. Casi dejó escapar un suspiro exasperado. Probablemente, Arcus reaccionaría de la misma manera ante cualquier otro niño de 12 años que intentara elaborar cerveza. Noah dejó escapar un profundo suspiro. Te pierdo de vista por unos segundos, y te conduces instantáneamente a la bebida, no es tan malo. Ni siquiera lo estoy bebiendo, lo estoy haciendo, naturalmente. Después de todo, no se te permitiría comprarlo. Tus pecados son dobles. Personalmente, Arcus pensó que estaba yendo un poco lejos. Después de todo, no era como si estuviera secuestrando chicas para encubrir su corrupción política. Se sentía un poco culpable por haber evitado el deber del alcohol, pero eso ni siquiera existía en este mundo, y si no estaba bebiendo estas cosas, técnicamente no estaba haciendo nada malo. Dependiendo del territorio, también era común añadir alcohol a las bebidas como conservante. Mira, esto es solo un pequeño proyecto paralelo, insistió Arcus. Has llegado a extremos para algo así. Solo había que echar un vistazo a la bodega para saber que tenía razón. No solo las paredes, sino hasta la última pieza del equipo estaba cubierta de sellos. Era difícil encontrar un lugar que estuviera completamente libre de ellos. Incluso Cassie se quedó sin palabras mientras sus ojos recorrían la habitación. Entonces, ¿continuarás tu trabajo en este proyecto hoy? Preguntó Noah. No del todo. En realidad está terminado, así que esperaba que pudieran probarlo por mí. Oh. Arcus cogió una taza que había traído y echó un poco de la capa superior en ella. Se la acercó a sus sirvientes, lo que provocó que Cassie esbozara su habitual sonrisa torcida. Tú vas primero. Se carcajeó. Muy bien. No acogió la taza de Arcus y se la llevó a los labios, dando un sorbo. Oh. Yo digo. Arcus lo observó con atención. La mano de Noah estaba presionada sobre su boca, y había un indicio de sorpresa en su mirada. Arcus esperaba que fuera una buena reacción, pero preguntó por si acaso. ¿Cómo está? Delicioso. Lamentablemente, no soy lo suficientemente versado en el arte de la cata de vinos como para darle una descripción mucho más detallada que esa.
Arcus se alegró de que incluso alguien tan elocuente como Noah fuera incapaz de describir su creación, fuera o no un poco abstemio. ¿Es diferente del vino blanco?, preguntó Cassie. Lo es. ¿Y el aquavit? Bastante diferente. No es tan obviamente alcohólico, y tiene un suave dulzor. OH. Cassie se acarició la parte inferior de la barbilla, pensativo. Arcus preparó otra taza y se la tendió. Toma, iré el último. Era el turno de Arcus, entonces. Lo intentó. Boa, una suave fragancia envolvió su lengua. Ese delicado sabor comenzó a fundirse y a liberar un suave pero agudo dulzor. De alguna manera, la nitidez del sabor azucarado lo hacía aún más intenso. Era incomparable con el sake, el whisky o incluso el vino. De vez en cuando, había incluso un toque de leche. No se parecía a nada que Arcus hubiera experimentado antes. Maldita sea, esto es una buena cata de alcohol. El hombre del sueño de Arcus no era precisamente aficionado a la bebida, pero incluso a través de su limitada experiencia, Arcus sabía que tenía algo bueno aquí. Incluso en ese mundo, donde las bebidas alcohólicas eran mucho más variadas, nunca se había encontrado con algo así. Sentía que podría beberse todo el barril y no hartarse. ¿Podría repetirlo, maestro Arcus?, preguntó secamente Noah. Quiero decir, muy bueno. Ya veo. De nuevo, había utilizado accidentalmente parte del vocabulario del hombre. No parecía estar acostumbrándose a ello. Una vez que pedía una aclaración, normalmente se limitaba a asentir vagamente cuando se la daban. Finalmente, Arcus le pasó a Cassie su porción. H. Huele a fruta. Vaya, parece que sabes lo que haces. Seguro que sí. Hay que conocerlo para disfrutarlo. Además, te hace parecer impresionante. Cassie rió para sí mismo antes de dar un sorbo. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es bueno. Ya me lo imaginaba. Hace que todo lo demás que he bebido sepa a mierda. En realidad, dado el presupuesto con el que solía beber, probablemente solo estoy bromeando a medias. Tal vez como un tercio. Cassie se bebió el contenido restante de su taza antes de soltar un suspiro de satisfacción. Es agradable y dulce, pero no de una forma que haya probado antes. Incluso la habitual sonrisa se había borrado de su cara. Arcus no estaba dispuesto a admitir que el ingrediente secreto era una sospechosa planta a la que había imbuido de magia. Siguieron bebiendo, poco a poco. «Hey, chicos», dijo Arcus. «¿Qué sucede? ¿No les hace sentir que tienen un poco más de éter de lo normal al beber esto?» «Éter, he usado mucho de él entrenando hoy, pero me siento un poco repuesto ahora». Noah y Cassie se quedaron pensativos. «Ahora que lo mencionas, sí, yo también lo siento». Era un cambio tan sutil que a Arcus le preocupaba que fuera solo su imaginación, pero sus sirvientes también lo sentían. En el caso de Arcus, tenía tan poco éter para empezar, que cualquier cambio en él era obvio para él. De repente, se le ocurrió una idea. «Espera. ¿Y si te bebes esto después de haber gastado una tonelada entera de éter? Podrían reponer sus existencias en un instante». Noah y Cassie, sin embargo, no estaban tan entusiasmados. «En efecto, ¿repondría el éter que has perdido?», comenzó Noah. «Pero tendrías que beber barriles de la cosa», concluyó Cassie. «Ustedes tienen razón». Arcus tuvo que admitir que era poco realista. Por el aumento de éter que sintió, y sacando rápidamente algunas cuentas en su cabeza, una sola petaca podía suponer entre 400 y 500 de maná extra. Beber esa cantidad le haría perder el conocimiento antes de poder lanzar otro hechizo, y le provocaría una buena dosis de intoxicación etílica. «Supongo que es una bebida deliciosa, entonces». «Oye, pero esto sabe muy bien». «No tiene que ser una poción supermágica ni nada por el estilo». Cassie tenía razón. En primer lugar, Arcus solo buscaba elaborar con éxito algo que fuera potable. Debería ser suficiente, se aseguró, que lograra hacer precisamente eso. «¿Qué tal si te pago con la bebida, entonces?», dijo Arcus a Cassie. «Claro que sí. Podría hacer una matanza si lo vendiera». Se rió. «¿Venderlo?», Arcus repitió pensativo. «Aunque quiero que mi tío también pruebe un poco. Yo te advierto que no lo hagas. En el momento en que ese borracho se entere de esto, no te quedará nada, ni para vender ni para disfrutar por ti mismo». «Sí, eso es lo que me preocupaba». «Cierto», dijo Cassie,
el viejo parece que podría beberse a todo el maldito país bajo la mesa. Tampoco ayudaba que la bebida de Arcus fuera tan deliciosa. Probablemente volvería loco a cualquier ebrio de carrera en el momento en que tomara un sorbo. Tal vez le dé un poco y finja que eso es todo lo que tengo. Maravilloso. Entonces te presionará incesantemente para que le des los detalles de dónde lo obtuviste, y tú estarás haciendo un par de preguntas y respuestas hasta que no puedas mantener el secreto por más tiempo. ¿Estás siendo demasiado específico ahí? ¿Oh? ¿Entonces estoy en lo cierto? Noah levantó la ceja media pulgada. La única respuesta que Arcus podía dar era, sí, así que no dijo nada. Bien entonces, maestro Arcus. ¿Tienes un nombre para tu brebaje? Preguntó Noah. Vino de Soma, respondió Arcus. ¿Vino Soma? Así lo llamaba Klimboter en su guía de lo que fuera. Aunque la forma de elaborarlo y sus efectos le recordaban a Arcus algunos de los licores descritos en las leyendas del mundo de ese hombre, no parecía lo suficientemente místico como para compararlo. En cualquier caso, se alegró de haber conseguido completarlo. Lo que quedaba era decidir qué hacer con él, pero podía tomarse su tiempo en ese aspecto. Maldita sea, es tan bueno. ¿Debo estar de acuerdo? Incluso mientras reflexionaba, casi seguía engullendo el producto y Noah lo sorbía con elegancia. A este ritmo, se acabaría todo antes de que Arcus decidiera qué uso darle. Mientras sus sirvientes bebían, Arcus sacó algunos de las partes blancas del fondo del barril y los envolvió en un paño limpio. Lo ató sobre un recipiente para recoger las gotas de líquido claro que se filtraban a través del material. ¿Qué haces ahí?, preguntó Noah, con un brillo curioso en los ojos. Solo intento conseguir lo que puedo antes de empezar a procesar más. Esta vez, iba a ver si extrayendo su bebida de forma diferente cambiaba el sabor. Los libros eran para explorar, no para leer. Eso era lo que siempre decía el padre del hombre. Había que ser constantemente inquisitivo para hacer un uso adecuado de la alfabetización, primero para encontrar los libros que estaban destinados a ser leídos, luego para buscar adecuadamente la información que necesitabas en ellos y, por último, para determinar el área de tu vida en la que podías aplicar dicha información de forma práctica. Todo lo que no sea eso se queda corto para explorar. Era una opinión fácil de adoptar cuando el mundo en el que vivías tenía abundancia de libros. A veces incluso sonaba un poco extremista, pero Arcus sabía a qué se refería el padre del hombre. Fue gracias a esas palabras que el hombre se convirtió en un ávido lector, y fue gracias a esa lectura que Arcus ganó tanto como en su sueño. A menudo agradecía a ese hombre en silencio por ello. La utilidad de los conocimientos de aquel hombre iba mucho más allá de los estudios mágicos de Arcus. Lo había familiarizado con todas las habilidades prácticas y cotidianas de los adultos de ese otro mundo y le había dado un ojo bien afinado para los matices de los asuntos humanos. Arcus también tenía un talento especial para asimilar información, solo necesitaba leer o ver algo una vez para memorizarlo. Cuando se le pedía, podía recordar con perfecto detalle todos los libros que el hombre había leído, o incluso solo hojeado, y poner esa información en práctica. Arcus estaba en el jardín de su tío, sosteniendo un libro anotado con todas las frases y el vocabulario que había tomado de las crónicas antiguas hasta el momento. Esperaba poder sacar de él 1 o 2 hechizos nuevos. Si quería tener éxito en la vida, era indispensable ampliar su repertorio de hechizos. La potencia era importante en lo que respecta a la magia, pero también lo era la versatilidad, y entre las dos, solo la última estaba bajo su control. El marqués Gastón era solo un débil y pasajero presagio de las amenazas que le esperaban a Arcus, pretendía estar preparado cuando la siguiente levantara la cabeza. Su mayor problema en este momento era la longitud de sus conjuros. No importaba tanto si su oponente también era un mago, pero las largas recitaciones que exigían sus hechizos actuales lo dejaban expuesto a cualquier tonto rápido con una cachiporra o a un arquero medio competente. Había considerado un par de estratagemas. La primera era entrar en el combate cuerpo a cuerpo desde el salto y recurrir a los hechizos mientras el adversario aún se tambaleaba. La otra sería contar con aliados que mantuvieran al enemigo a raya mientras él preparaba su hechizo en la retaguardia. Esta última idea no serviría, no podía contar con compañeros que recibieran golpes por él en todas las situaciones. Parece que tendré que trabajar en mi técnica de espada. El hombre del sueño de Arcus estaba entrenado en la lucha con espada. En su país, era habitual utilizar una espada de bambú para practicar, pero el hombre prefería utilizarla de verdad en su entrenamiento, ya que le ayudaba a entrenar su mente al mismo tiempo. Había una técnica especial en la que desenvainaba su espada desde una posición sentada que el hombre practicaba una y otra vez,
a veces cortando un maniquí encima. Aunque no estaba completamente entrenado en el combate real, el hombre tenía un anciano maestro experto en varias artes de la espada que le inculcó los fundamentos. Arcus empezó a practicar las mismas técnicas hace 4 años y ya las dominaba lo suficiente como para poder pasar pronto a las técnicas sobre las que el hombre solo había leído. De todos modos, ahora mismo su enfoque era la magia. Tenía que precisar un puñado de parámetros, si debía desarrollarlo para el combate cuerpo a cuerpo o como sustituto de primera línea, los detalles concretos de la función del hechizo, y si debía preparar un hechizo con un efecto prolongado o si una opción rápida y sencilla de disparar y olvidarse merecía su atención más inmediata. En cuanto a un hechizo de larga duración, quería algo más parecido a un hechizo defensivo. Su tío Craig tenía algunos hechizos de este tipo, y también Noah, su espada helada de Jacqueline era un ejemplo perfecto. Estos hechizos requerían grandes cantidades de poder, por lo que Arcus no estaba seguro de poder aspirar a tanto. Con sus escasas reservas de éter, tenía que vigilar constantemente el impacto de cada hechizo en su presupuesto. El uso de un hechizo como el de su tío podría dejarle sin nada de una sola vez. Siendo realistas, su única forma de avanzar era acortar sus conjuros. Ya era de sentido común hacer los conjuros lo más cortos posible, pero solo se podían hacer tan cortos antes de que perdieran sus efectos previstos. Había 3 preguntas de oro que debías hacerte al crear magia. ¿Qué fenómeno utilizaría el hechizo? ¿Cómo se manifestaría el hechizo? ¿Qué efecto tendría el hechizo? Sin una respuesta clara a las 3, tu hechizo nunca se perfeccionaría. Una vez que empezaras a recortar palabras, estas respuestas perderían claridad y, hicieras lo que hicieras, el hechizo se convertiría en una sombra de todo su potencial y perdería gran parte de su fuerza. Por lo tanto, Arcus tenía que idear una forma de hacer que su hechizo fuera a la vez corto y poderoso. Si no podía recurrir a las potentes frases habituales debido a su longitud, tendría que rebuscar entre las palabras poco utilizadas. Llamarada, ardor, trueno, relámpago, ventisca, avalancha. Como palabras aisladas, eran difíciles de hacer funcionar. O bien causaban efectos fuera de control, o bien anulaban otras palabras, obstaculizando el efecto del hechizo. Eso no quiere decir que haya que evitar su uso a toda costa. Si Arcus podía encontrar las palabras adecuadas para frenar sus efectos, en teoría podían ser bastante útiles. Tomó su libro de vocabulario y comenzó a hojearlo. Estallido, fue una palabra que descubrió en su lectura del otro día. Procedía de la Sexta Crónica Antigua, los demonios y el colapso de la sociedad, y era una palabra relacionada con las explosiones. Las llamas estallan. Rugen y caen en láminas como la lluvia. Los fuegos feroces se desbordan, bloqueando el horizonte con el calor. Mantén vivos los gritos de dolor en sus gargantas. Mantén los lamentos por siempre sonando. Borra todo y devuélvelo a las cenizas. Un rey demonio, Ganjaldie. No dejes nada después de nuestra victoria, sino un páramo de desesperación. Se trataba de un hechizo que describía a Ganjaldie, el gobernante de los demonios, que destruía la civilización humana con llamas implacables, convirtiéndolo todo en un páramo. Este hechizo utilizaba un buen número de palabras poderosas: rugir, feroz, obliterar, cenizas, para siempre. Arcus no dudaba de que estallido era una de esas palabras. Sin embargo, que una palabra fuera poderosa no significaba que pudiera constituir un hechizo por sí sola. Para utilizarlas, había que dejar claras las intenciones y encajarlas en un conjuro con otras palabras. Para complicar aún más las cosas, el uso de estallido en un hechizo requería palabras lo suficientemente poderosas como para restringir sus efectos, pues de lo contrario Arcus podría ver su vida muy acortada. Si uso esto, ¿no puedo usar aquello? La introducción de las palabras limitadoras adecuadas amenazaba con extender demasiado la sintaxis y devolver a Arcus al punto de partida. Si iba a utilizarlas, quería un hechizo de no más de 5 palabras o frases, cada una de ellas lo más breve posible. Para ello, tendría que recurrir a una técnica especial y creativa, la repetición. Arcus había determinado en sus investigaciones sobre la estructura de los hechizos que la repetición de una palabra amplificaba y focalizaba su efecto. Tampoco era complicado, solo había que utilizar la misma palabra consecutivamente varias veces en el conjuro. Utilizar la palabra 3 veces seguidas parecía ser el método más eficaz. Si se prolongaba más, el rendimiento disminuía con fuerza. En cierto modo, su simplicidad podía ser la perdición del mago.
Era tentador utilizar cualquier palabra y repetirla hasta que pareciera perder su significado, pero no tenía sentido. Teniendo esto en cuenta, Arcus preparó un conjuro. Brasas. 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 Estallido. Con ese hechizo, Arcus imaginó una explosión a unos 10 metros delante de él. Los Artcliff se elevaron a su alrededor cuando entonó el hechizo, y luego volaron hacia el lugar en el que se concentraba. Arcus esperó que se produjera algún tipo de explosión en el lugar donde se reunían, pero en su lugar solo se oyó un crepitar a medias acompañado de bocanadas de humo negro. Maldita sea. Aunque Arcus maldijo en voz baja, su fracaso no fue necesariamente algo malo. Esto era normal, ningún hechizo se resolvía como se pretendía en el primer intento. Hacer un hechizo consistía en resolver conjuros hasta que un candidato prometedor sobresalía de los prototipos, y luego pulirlo hasta conseguir un acabado perfecto. Cualquier cosa que fuera demasiado fácil de elaborar estaba destinada a ser inútil en la mayoría de las situaciones. Arcus dedujo que templó demasiado el poder de estallido en ese intento. 3 usos de brasas resultaron más poderosos que una sola pronunciación de estallido. En primer lugar, no le gustaba mucho el sonido del hechizo, por lo que habría acabado cambiándolo aunque tuviera éxito. Decidió optar por algo diferente para su siguiente intento. Si usar la misma palabra demasiado no funciona, esta vez, decidió optar por palabras que permitieran que el poder de la explosión saliera a la luz. Brasas. Brasas. Reúnanse y estallen. Como antes, los Artcliff se elevaron y volaron hacia el punto en el que Arcus estaba concentrado. Cuando llegaron a su destino, se desgarraron en una pequeña explosión que no era más violenta que un petardo. No había fuego o calor real detrás de ella, y ofensivamente hablando, era inútil. Ni siquiera haría que el oponente se estremeciera. Además, Arcus ya tenía un hechizo para hacer saltar a la gente, un pequeño número descarado que llamaba burbuja desconcertante. Supongo que no fue tan malo. Quiero decir, que explotó un poco. Decidió descartar el ángulo de la repetición, ya que parecía que le estaba frenando. Necesitaba alguna forma de retener toda la potencia del estallido, por supuesto, pero estaba claro que la combinación de la elección de palabras y la repetición le estaba quitando las piernas al hechizo. Dudaba de que pudiera conseguir una explosión adecuada a este ritmo. ¿Qué debería probar ahora? Arcus tuvo que empezar por reducir los efectos y la potencia, para poder mantener su hechizo bajo control. Eso significaba añadir varias palabras para debilitar el conjuro. Decidió cambiar las brasas por una palabra diferente, idealmente una que se deslizara mejor por la lengua. Eso también significaba refinar la imagen que tenía en su mente de los efectos del hechizo. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando los Artcliffs estaban dispersos, los imaginó uniéndose y formando un círculo mágico. Ese sería el precursor de la explosión. El círculo se contraería entonces para centrarse en el objetivo antes de crear una explosión centralizada. Ese círculo se centraría en una sola persona, pero la explosión podría alcanzar a 4 o 5 más. Para la primera prueba, Arcus eligió una roca cercana en el jardín. A ver cómo va. Arcus abrió la boca, esperando que esto fuera un éxito infinitesimal. Unir. Concéntrese. Estallar suavemente. Los Artcliff surgieron a su alrededor y se tejieron en un anillo antes de convertirse en un círculo más grueso. El éter rebosaba de ellos como tinta, dibujando líneas, círculos y formas, que se unían para rellenar los detalles del círculo mágico. Se contrajo alrededor de la roca, como si la apretara con fuerza. Era tal y como Arcus había imaginado. Justo cuando parecía que no podía apretarse más, el círculo mágico se arrugó sobre sí mismo. Entonces, salieron llamas rojas y naranjas, seguidas de una columna de humo negro. La onda expansiva de la explosión golpeó de golpe el cuerpo de Arcus. Durante un segundo, lo único que sintió fue calor. El estruendo de la explosión se desvaneció de repente y fue sustituido por un sonido agudo. El hedor del humo le llenó las fosas nasales, y frente a él se abría un gran boquete en la tierra. La roca estaba hecha pedazos. Arcus levantó la vista para ver fragmentos de Artcliffs volando en el aire entre montones de humo negro. Funcionó. Ha funcionado de verdad. Arcus estaba absolutamente eufórico. No controlaba la explosión tanto como le hubiera gustado, pero este era el resultado más cercano a lo que había previsto hasta el momento. 3 palabras y una frase corta.
Nunca vio otro hechizo tan poderoso con un encantamiento tan corto. Restringido por la longitud, el hechizo nunca sería nada más sofisticado que una poderosa explosión, pero era suficiente. No era tan rápido de resolver ni tenía un alcance tan amplio como Flamlarune, pero sin duda era igual de fuerte, si no más. Además, era muy económico en términos de éter, gracias a su longitud. Arcus apenas podía contener la emoción que sentía al crear un hechizo tan útil. El proceso permanente de ensayo y error hacía que los resultados fueran mucho más satisfactorios cuando se conseguía lo que se buscaba, ahí radicaba toda la alegría del desarrollo de hechizos. A partir de ahora, se centraría en obtener el mayor efecto posible del conjuro más corto posible, aunque preferiría que la explosión no fuera tan fuerte. Tal vez debería hacer unos tapones para los oídos usando sellos o algo así. Arcus se cruzó de brazos y se puso a pensar, aunque la alegría de su éxito seguía palpitando en él. ¿Un centavo por tus pensamientos, tío? ¿Qué pasa? Arcus se giró y encontró a Craig sonriéndole. Era una sonrisa más amplia de lo que jamás le había visto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus instintos le advertían de que Craig estaba loco. Muy loco, aunque la pregunta de por qué se le escapaba. Escucha, es genial verte divertirte, pero ¿podrías al menos intentar no hacer cosas como? ¿Eso? ¿Cosas como? Oh, Craig miraba la zona del jardín donde Arcus hizo su explosión. El suelo estaba destrozado, con piedras y tierra esparcidas por todas partes. Solo por esa zona, te costaría saber que alguna vez hubo césped allí, Verás. ¿Yo solo? La próxima vez piensa en dónde vas a explotar las cosas, idiota. El puño de Craig cayó sobre la cabeza de Arcus y comenzó a machacar su cuero cabelludo. ¡Ah! Por todos sus esfuerzos mágicos, fue recompensado con un saludable masaje holandés. Noain Vane salió de la capital, dirigiéndose al territorio de Avent bajo las órdenes de Arcus. Iba a cierto campo de entrenamiento que Arcus utilizaba para el desarrollo de hechizos. Normalmente, Arcus practicaba en los Reiteftu en el jardín de Avent, pero desde su pequeño incidente del otro día, Craig le prohibió volver a utilizar sus tierras de esa manera. Incluso antes de eso, el enorme árbol que Arcus cultivaba para su vino de Soma arruinó cualquier plan de jardinería que su tío pudiera tener. Incluso con lo relajado que era, Craig se puso nervioso. Una vez que se calmó, le dio permiso a Arcus para utilizar los terrenos de entrenamiento en el territorio de Avent tanto como quisiera para sus experimentos mágicos. Aunque lo llamaba campo de entrenamiento, en realidad solo era una zona entre las montañas y los páramos que nadie visitaba. Esas montañas, cubiertas de árboles, eran tan tranquilas que era fácil olvidar que el tiempo existía. Había que aguzar el oído para oír el canto de los pájaros silvestres o el soplo del viento. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y las ramas para iluminar el suelo, resaltando el áspero camino de grava que debían recorrer los viajeros. Noa y su compañero de servicio, Kashiwari, habían salido a buscar agua y comida y volvían con su botín. Después de todo este tiempo, ¿no crees que deberías empezar a hablar correctamente? Dijo Noa. ¿Eso crees? Creía que estaba mejorando. Casi dejó escapar su peculiar carcajada. No importa lo que pienses, tienes mucho margen de mejora. ¿Ah, sí? ¿Cómo dónde? Noa sacó un cuaderno. Ayer, conté 4 casos de discurso inapropiado hacia nuestro maestro, y ya 2 más hoy. ¿Por qué diablos estás escribiendo eso? Te tomas esto demasiado en serio. Aunque fueras mi superior en el instituto, mi antigüedad como mayordomo es mucho mayor que la tuya. Noa sentía que tenía el deber de señalar en que podía mejorar casi. Aunque su personalidad representaba un obstáculo, el habla y el registro eran vitales para un mayordomo. No era tan grave con Arcus y Craig, porque ellos sabían cómo era Cassie, pero si hablaba con tanta brusquedad con los demás como lo hacía con ellos, podría quedar mal tanto él como su amo. Aunque Noa sentía que había mejorado algo, todavía había momentos en los que se olvidaba completamente de sí mismo. Como mínimo, tenía que asegurarse de que Cassie hablara con educación a los nobles de otras casas. Debo implorarle que sea más cuidadoso. Ambos debemos apoyar al maestro Arcus lo mejor que podamos para el futuro. Nosotros, Sí. Nosotros. ¿O no estás satisfecho con tu puesto? Personalmente, creo que sería difícil encontrar un maestro más entretenido. Tengo que estar de acuerdo con eso. El chico está loco. Casi volvió a cacarear.
El antiguo secuestrador se quejaba de muchas cosas, pero rara vez tenían que ver con Arcus. Noah supuso que se debía a que Arcus no era muy diferente de la mayoría de los plebeyos, con su vena descarada y su dicción desenfadada. A menudo se preguntaba por qué era así, a pesar de su educación, pero los misterios que rodeaban a su maestro eran ya demasiados para contarlos. En cualquier caso, Cassie y Arcus hablaban demasiado como viejos amigos, y Noah pensó que ya era hora de que eso cambiara. «Oye, cállate un segundo. ¿Qué pasa?», susurró Noah. Cassie se inclinó un poco hacia adelante y arqueó el cuello, mirando a su alrededor. Noah había oído que Cassie era un antiguo campesino y que incluso salía a las colinas y a los campos a cazar utilizando su magia. Debía de tener un oído muy afinado para los sonidos inusuales en la naturaleza. Noah también escuchó, y pronto lo oyó, un estruendo intermitente que sonaba como el golpe de unos tambores, seguido por el clamor de las alas del vuelo de pánico de los pájaros y una vibración como si algo grande se estrellara contra el suelo. Fueran cuales fueran esos sonidos, no eran naturales. Dios mío, suena como un motín, pero sé quién está detrás. Tengo la horrible sensación de que yo también lo sé. El chico era una catástrofe rodante elegantemente empaquetada con ropa de aristócrata. Cassie dejó escapar su aguda carcajada. Te mueres por saber lo que ha hecho, ¿verdad? ¿Cómo puedes saberlo? Está en toda tu cara. Noah no se dio cuenta de que estaba siendo tan obvio. Para ser honesto contigo, tengo mucha más curiosidad por lo que lanzó para hacer una zona de guerra del jardín de Crybe. Por eso hemos tenido que venir hasta aquí, ¿no? ¿Para qué quiere el chico un hechizo que puede hacer tanto daño? Estoy seguro de que tiene alguna objeción a la sensibilidad paisajística de Crybe. Ese desorden fue simplemente la primera fase de su conspiración contra la horticultura respetable. Y me dices que tengo que mostrar más respeto a nuestro maestro, ¿eh? La pareja no tardó en llegar a la zona cero. Arcus estaba practicando en un claro considerable. Ya los esperaba, y se acercó a ellos en cuanto los vio. «Hola, chicos. Bienvenidos de nuevo. Tenemos la comida y el agua que pidió. Gracias». Arcus cogió la petaca que le entregó Noah, añadiendo otro «gracias» al hacerlo. Noah no podía reprocharle sus hábitos en cuanto a las muestras de cortesía. Antes, Noah señaló que no era normal que los nobles agradecieran a sus sirvientes cada pequeña cosa. Arcus replicó que si alguien hacía algo por él, iba a estar agradecido por ello. Su implicación era que hacer lo contrario sería una violación de la causa y el efecto básicos. Noah percibió un olor a humo. Se giró para mirar hacia los árboles y jadeó. A pesar del sonido que salió de sus labios ante la destrucción que tenía delante, consiguió recuperar la compostura casi de inmediato. A estas alturas estaba acostumbrado a casi todas las sorpresas imaginables. Casi hizo una mueca. Comparado con Noah, tenía 2 años menos de experiencia tratando con el chico. Los árboles frente a ellos habían caído en forma de abanico. Por eso no valía la pena levantar una ceja. La verdadera sorpresa llegó cuando se dio cuenta de que cada árbol tenía varios agujeros pequeños. No estaba claro si sus troncos habían sido arrancados intencionadamente o si simplemente se habían roto bajo una intensa fuerza destructiva, pero ninguno de ellos había sido derribado limpiamente. Los artcliffs que aún se disipaban en el aire hacían evidente que Arcus había utilizado algún tipo de hechizo, pero no uno que Noah reconociera. Consciente de que sus sirvientes los habían notado, Arcus miró a los árboles. No te preocupes por eso. Solo estaba probando algunas cosas nuevas. ¿Es eso lo que era el sonido fuerte de antes? ¿Crees que podrías hacer un hechizo agradable y pacífico por una vez? Estaba pensando que este tipo de magia combativa será útil en algún momento. ¿He visto enterradores menos pesimistas que tú? Casi gimió. Quiero decir que este mundo no es precisamente pacífico, ¿verdad? Señaló Arcus con calma. No puedo discutir eso. Tampoco podía hacerlo Noah. Aunque la Ainur no estaba actualmente entre los beligerantes de ninguna guerra importante, siempre había escaramuzas fronterizas aquí y allá que requerían la atención de alguien. La tribu de los Hans, en el este, nunca pasaba mucho tiempo sin una salida. En el sur, el reino marítimo de Granciel luchó duro para impedir que la Ainur progresara demasiado en sus hazañas marinas. El imperio de Higis, al oeste, aprovechaba cualquier oportunidad para lanzar una invasión. Solo los aliados del norte de la Ainur mantuvieron relaciones diplomáticas pacíficas. Tal y como estaban las cosas, podía estallar una guerra en cualquier momento. Sin embargo,
Eso no era lo que más despertaba la curiosidad de Noah sobre las palabras de Arcus. ¿Qué quería decir con este mundo? ¿Qué otros mundos había para compararlo? Entonces, maestro Arcus, ¿fue un éxito el hechizo que acaba de lanzar?, preguntó Noah, notando que su maestro parecía un poco preocupado. Ya tenía una idea de la respuesta. Cuando la magia de este chico saliera como él esperaba, gritaría y saltaría y correría de alegría, perdiendo de vista todo lo que le rodeaba. En cambio, Arcus se fijó en Cassie y Noah en cuanto llegaron y los saludó con calma. No, todavía no está del todo bien. Sigo probando diferentes frases y cosas, pero no consigo que funcione como quiero. La letra del bullet sigue saliendo demasiado grande. No sé qué está fallando, murmuró Arcus. Bullet, esa extraña frase hizo cosquillas en la memoria de Noah de otro hechizo ideado por Arcus, Black Armor o algo así. Noah no estaba seguro, pero debía de estar intentando lanzar el mismo tipo de proyectil con este nuevo hechizo. Sin embargo, al ver la destrucción que causó Arcus, Noah no pudo evitar pensar que cualquier otro mago estaría encantado con ese resultado. ¿No quieres que tu bullet sea lo más grande posible?, preguntó Noah. Más grande significa más poder, sí, pero el bullet cambia el tiempo que puedo mantener el control del hechizo. Ni siquiera puedo mantenerlo durante 10 segundos así. El conjuro debería ser perfecto, pero ¿se sale de control? Le ruego que me disculpe, maestro Arcus, pero ¿le importaría repetirlo? ¿Qué? Oh, claro. Arcus se aclaró la garganta. Bueno, ya sabes. Cuando uso la Black Armor, hago la forma de un chicle con la mano, ¿no? Así que esta vez intento hacer mi brazo como un RYE full, pero entonces el barril se calienta demasiado. Ejem. Pedirle que se repita solo complicó las cosas, y ni Noah ni Cassie pudieron añadir nada de utilidad. Arcus hizo una mueca al darse cuenta de que no tenían ni idea de lo que estaba hablando. ¿Es difícil de explicar sin palabras equivalentes? Arcus se sumió en profundos pensamientos y comenzó a murmurar, utilizando un lenguaje aún más incoherente que antes. No era raro ver a los magos hablando consigo mismos de esta manera. Escuchar sus propias palabras en voz alta ayudaba a centrar sus pensamientos. El único problema era que parecía estar hablando sin sentido. El maestro de Noah utilizaba a menudo palabras que sonaban poco naturales y que él nunca había oído ni en la lengua de Ainur ni en la lengua antigua. Esas palabras parecían referirse a teorías y fenómenos para los que no tenía ningún punto de referencia, lo que no hacía más que desconcertar a Noah. Intercambió una mirada con Cassie, que se encogió de hombros y negó con la cabeza, como siempre. Los dos no tenían ni idea. Era igual que en la Torre Sagrada cuando Arcus explicaba su hechizo, un pequeño paso. Tuvo que llegar a lo más básico para que Noah y Cassie tuvieran siquiera una idea de cómo funcionaba. Entonces, ¿lo que dices es que no quieres que sea demasiado fuerte?, preguntó Cassie. Sí, porque hace que mi brazo sea demasiado pesado. No quiero que sea poderoso, sino que pueda disparar rápidamente. Todavía tengo suficiente éter, así que te lo mostraré. Torrente interminable y penetrante del mal. El oscuro parpadeo del jabón y su marea carmesí tras el aguacero. Corre y gira según la voluntad de la naturaleza. El calor nunca se enfría, y no conoce su objetivo. Perfora los oídos de los soldados y ahoga sus gritos de batalla. Corre un alboroto incesante. Barril giratorio. Los Artglyphs flotaron frente a Arcus antes de reunirse y formar varios círculos mágicos en el aire. Arcus introdujo su brazo derecho en ellos, momento en el que se contrajeron hasta constreñirlo como si fueran grilletes. Con los círculos mágicos en su sitio, Arcus volvió a colocar el brazo para que apuntara al frente. Los círculos empezaron a girar, ganando velocidad hasta que se desdibujaron de forma irreconocible. Ráfaga. El aire chirrió y varios bultos negros salieron disparados de su brazo a una velocidad espeluznante. Los bultos volaron en gran número a intervalos imprevisibles. La única palabra que se le ocurrió a Noah para describir aquel movimiento fue dispersión, pero no era suficiente para describir la fuerza con la que volaban aquellos proyectiles. A diferencia de el Black Armor de Arcus, en la que el ataque volaba demasiado rápido como para que el ojo lo viera, estos eran al menos visibles, pero seguían moviéndose demasiado rápido como para esquivarlos con seguridad. Las piedras mágicas volaron en línea recta, como si fueran tiradas por hilos invisibles.
Hicieron agujeros del tamaño de un puño en los árboles que encontraban a su paso. Algunos fueron arrancados de raíz, mientras que los árboles más gruesos parecían haber sido roídos por 1.000.000 de orugas. Cualquier humano que se encontrara frente a Arcus no tendría escapatoria. Parecía un hechizo para ser usado en múltiples objetivos. Arcus solo necesitaba lanzar su hechizo y hasta toda una multitud frente a él acabaría como esos árboles. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Noah. Lo que le preocupaba más que el poder del hechizo era su singularidad. Al igual que su Black Armor, este hechizo no se parecía a ningún otro en el que Noah pudiera pensar. Justo en ese momento, Arcus echó la mano hacia atrás, como si hubiera tocado algo increíblemente caliente. ¡Ay! ¿Realmente necesito hacer que el bullet de ser tan pequeño? Por eso no puedo mantenerlo mucho tiempo. Supongo que intentar hacer copias mágicas de las hormigas de los suspiros no es tan fácil como pensaba, murmuró Arcus, sacudiendo la mano en el aire para refrescarla. A Noah no le sorprendía que el hechizo fuera una carga para su brazo, aunque no entendía de dónde había sacado Arcus la idea de lanzarlo así desde su propio cuerpo. ¿Cómo diablos se le ocurren estas cosas espeluznantes?, murmuró Cassie. Debo estar de acuerdo. Maestro Arcus, ¿podría compartir con nosotros en qué se basa este hechizo? Ya había varios hechizos basados en armas de proyectiles. Arcos, ondas, catapultas, jabalinas. Pero ninguna de esas armas podía lanzar ataques tan rápidos y despiadados como lo que acababan de presenciar. Para hacer sus propios hechizos, era importante trabajar a partir de algún tipo de materia prima conceptual, algo sólido que ayudara a su imaginación sobre cómo iba a funcionar el hechizo, de lo contrario, el riesgo de fracaso se disparaba. Por mucho que Noah lo intentara, no podía pensar en cuál podría ser el punto de partida de Arcus. Me basé en una goma de mascar. Como siempre, su respuesta no ayudó. Era como si estuviera hablando de algo de otro mundo, por imposible que pareciera. La primera línea del nacimiento del cielo y la tierra, una de las crónicas antiguas, establecía que todo lo que existe en este mundo nació de las palabras. El lenguaje era el punto de partida de todo. Las montañas, los mares, los cielos y la tierra. Todo surgió de los Artglyphs que surgieron de la razón fundida, el principio de la creación. Si el lenguaje era la base de todo, entonces, a la inversa, todo en el mundo podía describirse con las palabras que ya existían. Sin embargo, el hechizo de Arcus no parecía seguir esta regla, lo que significaba: lo siento chicos, pero no creo que pueda explicar en qué me basé para hacer este hechizo. Pensé que no. ¿Por qué no?, presionó Noah. Bueno. Arcus hizo una pausa y bajó la voz. Porque se basa en algo que no existe en este mundo. Fin de la parte 2, continúa en la parte 3.